Cada una de las intervenciones que hemos tenido buscan que puedas reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Además, hemos perseguido que te prepares para realizar un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia, donde puedas contribuir a mitigar la propagación del virus que causa el COVID-19. Como ya sabes, la evaluación es un aspecto muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es esta la que nos orienta sobre si estamos aprendiendo o no. En tiempos de pandemia, es imprescindible que seas consciente de qué tanto estás aprendiendo y de cómo puedes contribuir a ampliar tus aprendizajes. Es decir, necesitas autoevaluarte. Recapitulemos los puntos más importantes trabajados durante esta semana. Vimos que las reacciones químicas son el alma de la química. Identificamos situaciones del entorno en las que intervienen reacciones químicas. Analizamos algunos tipos de reacciones químicas, de combinación, de descomposición, de desplazamiento, exotérmicas, endotérmicas, de neutralización, entre otras. Del mismo modo, aprendimos a representar las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. Hicimos un experimento muy interesante donde ocurría una reacción química, concluyendo que con precaución es posible hacer química en casa. Identificamos la cantidad de átomos de cada elemento contenidos en una fórmula química y realizamos balanceo de ecuaciones químicas siguiendo el método de tanteo. Concluiremos esta semana con una serie de ejercicios y problemas integradores, los cuales te contenidos en las siguientes fórmulas químicas. En la primera fórmula química tenemos el hidróxido de magnesio. Analizando nuestra fórmula, vemos que el magnesio tiene un subíndice 1, indicando que solamente tenemos en la fórmula un magnesio. Vemos oxígeno e hidrógeno incluido dentro de un paréntesis y fuera del paréntesis vemos un subíndice 2. Eso implica que ese 2 es válido tanto para el oxígeno como para el hidrógeno. En consecuencia, en esta fórmula tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. En nuestra siguiente fórmula, en el sulfato de calcio dihidratado, tenemos entonces átomos de calcio, átomos de azufre, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Contamos entonces la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento y vemos que el calcio tiene un subíndice 1 que no se marca y en consecuencia tenemos un solo átomo de calcio. Vemos que el azufre presenta la misma situación, entonces concluimos que hay un solo átomo de azufre. Analizando el oxígeno vemos que aquí hay un subíndice 4, indicando que en esta parte de esta molécula hidratada hay 4 átomos de oxígeno, pero en la parte donde está el agua hay 2 átomos de oxígeno y en consecuencia tenemos 6 átomos de este elemento. Finalmente, del hidrógeno tenemos 2 por 2, 4 átomos. Pasando a nuestra siguiente fórmula, el bicarbonato de sodio, entonces tiene aquí delante un coeficiente indicando que tenemos 3 moléculas de este compuesto. En consecuencia, multiplicaremos el coeficiente por el subíndice que se corresponde al elemento que estemos analizando. Vemos en nuestra fórmula química que hay átomos de sodio, átomos de hidrógeno, átomos de carbono y átomos de oxígeno. Multiplicando 3 por el subíndice que está aquí, decimos que hay 3 átomos de sodio. 3 por el subíndice 1 que no se marca aquí, 3 átomos de hidrógeno. 3 por el subíndice 1 que no se marca, 3 átomos de carbono y 3 por el subíndice 3 que tiene el oxígeno, decimos entonces que hay 9 átomos de oxígeno en esta fórmula química. Finalmente, en el carbonato de calcio vemos que hay 2 moléculas de este compuesto y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente.
2 por 1, entonces tenemos 2 átomos de calcio. 2 por 1, tenemos 2 átomos de carbono. Y 2 por 3, tenemos 6 átomos de oxígeno, tal como hemos trabajado durante esta semana. Bien, continuamos entonces con el análisis de las reacciones químicas representadas mediante ecuaciones químicas. Si vemos, nuestra ecuación química tiene el modelo del tipo A más B produce C. Este tipo de reacciones químicas son llamadas reacciones de combinación. Si al mismo tiempo intentamos balancear esta ecuación química utilizando el método de tanteo, nos damos cuenta que en los reactivos tenemos 2 átomos de sodio, pero en el producto apenas tenemos 1. Entonces, siguiendo el procedimiento de tanteo, colocaremos delante del hidróxido de sodio producto un 2 para tratar de equilibrar la cantidad de átomos que hay en ambos lados de nuestra ecuación química. Con ese 2 colocado aquí, hemos logrado obtener 2 átomos de sodio y 2 átomos de sodio en los reactivos. Igualmente, si analizamos, vemos que ese 2 hace que hayan 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. De tal manera que, analizando nuestra ecuación química, queda también balanceada. Analicemos nuestra segunda ecuación química, en la que el peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno. Analizando esta ecuación química, vemos que es del tipo AB produce C más D, de tal manera que podemos categorizar esta ecuación química que representa una reacción de descomposición. Si tratamos de balancear nuestra ecuación química, nos damos cuenta que en el lado de los reactivos o en el reactivo hay 2 átomos de hidrógeno y en los productos también. Del lado de los reactivos hay 2 oxígenos, pero en el lado de los productos tenemos 1 aquí y 2 aquí, que entonces son 3. De tal manera que debemos equilibrar la ecuación. Intentemos de la siguiente manera. Colocamos delante de nuestro peróxido de hidrógeno un 2 como coeficiente, y eso va a provocar que hayan 4 átomos de hidrógeno en el reactivo, y lo mismo debo hacer aquí en el agua producto para tratar de que haya la misma cantidad de átomos de hidrógeno. Ahí tenemos equilibrado al hidrógeno. Entonces tenemos 2 por 2, 4 átomos de oxígeno en el reactivo, y en los productos tenemos 2 por 1, son 2, más 2 serían 4. De tal manera que con esto hemos logrado equilibrar nuestra ecuación química por el método de tanteo. Continuemos analizando reacciones químicas en función de lo que hemos aprendido. Aquí tenemos el magnesio que reacciona con el sulfato de cobre 1 y produce sulfato de magnesio y cobre. BC produce AB más C. En ese sentido, tenemos entonces una ecuación química de sustitución simple, en la que el magnesio ha reemplazado el cobre, originando un producto totalmente diferente. Si analizamos nuestra ecuación química, nos damos cuenta que el magnesio está equilibrado, que el cobre no lo está. En consecuencia, yo puedo balancear el cobre colocando un 2 aquí como coeficiente. De esa manera, revisando el azufre, está equilibrado y el oxígeno también lo está. De tal manera que nuestra ecuación química está balanceada. En nuestro segundo ejemplo, vemos una ecuación química del tipo AB más CD, la cual produce AC más BD. En nuestra ecuación química, entonces, vemos
que un elemento está reemplazando al otro y ese elemento que ha sido reemplazado igualmente sustituye al otro. O sea, tenemos un doble desplazamiento. Si analizamos nuestra ecuación química, nos damos cuenta que en los reactivos tenemos un átomo de plata igualmente en nuestros productos. Un átomo de nitrógeno igualmente en nuestros productos. 3 átomos de oxígeno, igualmente 3 átomos de oxígeno en nuestros productos. Un átomo de hidrógeno, igualmente un átomo de hidrógeno en nuestros productos. Y un átomo de cloro en los reactivos, de la misma manera un átomo de cloro en los productos. De tal manera que esta ecuación química no necesita ser balanceada porque de hecho ya lo está. Veamos un último ejemplo. Tenemos aquí una reacción en la que hay 2 reactivos y 2 productos. Si tenemos la capacidad de identificar el comportamiento de estas sustancias y ver lo que nos originan, entonces podemos decir que esta reacción química es de neutralización. ¿Por qué de neutralización? Hemos dicho que en una reacción de neutralización actúa una sustancia alcalina a la cual llamamos base, junto con una sustancia ácida, de tal manera que cuando se ponen en contacto ambas sustancias nos originan una sal y agua, de tal manera que en esta reacción química se cumplen esos requisitos. Tenemos aquí una sustancia alcalina que es el hidróxido de sodio, se pone en presencia del ácido clorhídrico para originar el cloruro de sodio, que es una sal y agua. En este sentido decimos que esta reacción química es de neutralización. Si hacemos un análisis más profundo, podemos entonces balancear o verificar si la ecuación está balanceada. Un átomo de sodio en los reactivos, un átomo de sodio en los productos. Un átomo de oxígeno en los reactivos, un átomo de oxígeno en los productos. Uno y otro átomo de hidrógeno en los reactivos. Aquí tenemos entonces 2 átomos de hidrógeno en los productos, de manera que también esté equilibrado. Finalmente el cloro, tenemos aquí un átomo de cloro en nuestros reactivos y un átomo de cloro en los productos. De tal manera que esta ecuación química está equilibrada y en consecuencia no necesita ser balanceada. Como hemos visto durante esta semana, hemos aprendido muchísima química. En otros encuentros continuaremos descubriendo este fascinante mundo.